Estoy impresionado con esta nueva marca de skates eléctricos. Pocas marcas se atreven a sacar un primer skate de tan buena calidad y además con un montón de extra. Mira este vídeo y disfruta. Este es el primer skate eléctrico que OMV Boards presentó hace unos meses, el OMV Cavalry, un skate eléctrico muy completo, con altas prestaciones y muchos extras. Cuando abrimos su caja completamente blanca con el logo y su leitmotiv, está todo muy bien presentado y nos sorprenderá los extras y accesorios que trae, que luego veremos. Por separado nos llegarán dos cajas con ruedas neumáticas de 150 milímetros y unas luces delanteras, todo ello de regalo. Cuando abras la caja verás que por volumen y para que puedas elegir las ruedas que quieras no lleva ninguna montada, así como podrás montar el asa y las luces que ahora veremos. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejaré enlaces a los vídeos oficiales de montaje de todos los accesorios, que lo explica muy bien y es muy sencillo hacerlo. Como accesorio trae esta práctica asa, ya que el Cavalry tiene un peso de 17,5 kilos debido a la gran batería que lleva, la gran carcasa metálica de la batería, a las dimensiones del skate completo que son 1130 x 325 x 175 milímetros, siendo los del deck o tabla de 965 milímetros x 280 milímetros, así como las llantas y diversos accesorios, por lo que estamos ante un skate eléctrico de un cierto tamaño y peso y que agradeceremos a la hora de conseguir una conducción exigente con un gran aplomo y estabilidad. El deck o tabla es de una mezcla de fibra de carbono y fibra de vidrio. Es muy fino, con apenas 4 o 5 milímetros de grosor, aunque tiene unos embellecedores de muy buena calidad en los laterales, delanteros y traseros, protegiendo la fibra de carbono en las partes donde puede recibir algún golpe. Como novedad podemos elegir a la hora de comprarlo entre tres tipos de flex, según tu peso o preferencias. En mi caso elegí la medium, indicada para riders entre 67 y 92 kilos, y pienso que es un flex intermedio para mi peso de 67 kilos, ya que me permite amortiguar baches, irregularidades e incluso un ligero pumping, conservando mucha estabilidad tanto en el carving como a altas velocidades. Creo que por mi peso podría haber cogido el más flexible, pero estoy muy contento con la elección del flex intermedio. El deck tiene un cóncavo sobresaliente, ya que es bastante pronunciado, pero gracias a que la tabla es tan ancha no nos cansa los dedos de los pies y nos ayuda tanto a girar como a tener los pies anclados a la tabla, ya que también tiene un drop down tanto delante como detrás, donde podremos apoyarnos y anclar nuestros pies en todo tipo de aceleraciones y frenadas. Tanto un cóncavo generoso y ancho como un buen drop down lo considero esencial en skates eléctricos potentes y grandes, ya que nos facilitan el control y nos anclan a la tabla. Lleva una lija de grano fino que se coge muy bien a nuestro calzado. Combina los colores negro o gris muy oscuro con gris claro, haciendo una especie de dibujo simétrico y el logo de OMW. Personalmente me gusta mucho, ya que lo encuentro elegante y diferenciador entre tantas marcas de skates eléctricos, aunque a algunos usuarios más puristas y clásicos no les terminaba de gustar el diseño, por lo que OMV Boards diseñó varios modelos de lija. Como ves, OMV Boards está escuchando lo que demanda la gente y actúa muy rápidamente. Tengo que decir que tienen una muy buena atención al cliente, algo que los diferencia de muchas marcas. En la zona donde van anclados los ejes podemos ver un embellecedor delantero con el modelo del skate, que quitaremos para montar la luz delantera, cuyo enlace al vídeo oficial de montaje te dejaré en la descripción de este vídeo. Esta luz delantera es un regalo de lanzamiento, formada por dos potentes mini faros LED que hacen muy bien su función, sirviendo tanto para ser vistos como para ver en nuestras rutas nocturnas, no siendo necesario ponerle más luces extra. En la parte trasera ya viene montada
la luz roja, la cual cuando frenamos parpadea, tanto si está encendida como si no, algo que nos aporta mucha seguridad en la conducción. Ambas luces son visibles tanto de día como de noche y se encienden pulsando 2 veces el botón de inicio del mando. En la parte trasera del deck nos encontramos con un gran enclosure o carcasa de aluminio reforzado donde va la batería y el ESC. Ocupa prácticamente toda la tabla, siendo un gran disipador de calor. Es tremendamente resistente, delgada y se encuentra a una altura que no es fácil que toque en el suelo, pudiendo proteger el interior de golpes y piedras gracias a su blindaje. En la parte trasera encontramos el puerto de carga y el botón de encendido y apagado. La carcasa está asentada en una especie de tapa de goma que la cubre en su totalidad para proteger todos los componentes importantes del polvo y agua. Tiene una protección contra el polvo y agua IP56, por lo que es capaz de soportar la lluvia y el polvo, aunque no se recomienda circular bajo la lluvia, pero si en nuestra ruta pasamos por algún charco o barro, lo aguantará. Lleva una batería con celdas 21700 de Samsung 50S y una configuración 12S4P. Tiene una capacidad de 20 Ah o 864 vatios hora, la cual se cargará de 0 a 100 en 5 horas, con el cargador rápido de 4,5 amperios que viene de fábrica. La autonomía que he podido hacer ha sido de 50 kilómetros, con las ruedas AT de 175 milímetros, a una velocidad de 25 kilómetros hora, con un peso de 67 kilos, terreno llano, primavera, con viento medio, con una temperatura entre 15 a 25 grados y modo 3 de conducción. Es una batería de muy buena calidad, muy buena descarga y con una autonomía brutal. Es el skate eléctrico con mayor autonomía que he probado. Sin duda podemos hacer con él rutas muy largas o no tener que cargarlo todos los días para los trayectos diarios. La tabla viene con los bushings 100A+ instalados, lo que para muchos riders será perfecto para tener muy buena estabilidad, tanto en velocidades altas como para el carving en asfalto, o una muy buena estabilidad en terrenos off-road, según cómo apretemos o aflojemos los bushings. Los bushings son de barril y de cono, para darnos ese equilibrio entre la estabilidad del barril y la maniobrabilidad del cono. De fábrica estos bushings vienen muy apretados, por lo que muy probablemente tengas que aflojarlos y setearlos a tu gusto. En mi caso, con las ruedas de 175 por 50 milímetros all terrain, incluso aflojando mucho los bushings para asfalto, no encontraba la maniobrabilidad adecuada para mis 67 kilos y mi forma de pilotar. Así que le puse los bushings 98A y todo cambió radicalmente. Se convirtió en un skate muy ágil, reactivo, perfecto para hacer carving y tallados agresivos, algo nada sencillo en un skate de este tamaño y peso, y a velocidades más altas seguía siendo muy estable. Era el seteo perfecto para mí. Cuando lo cogí por terrenos de tierra, gravilla, etc., tuve que apretar bastante los bushings 98A para conseguir una muy buena estabilidad, por lo que solo tenía que ajustar mi velocidad a las dificultades del terreno. Lo bueno del Cavalry es que si sabes qué tipo de conducción quieres, la encuentras, bien apretando o desapretando los bushings 100A+, bien cambiándolos por los de 98A que el fabricante acompaña, bien poniendo las ruedas de 175 milímetros o las ruedas de 150 milímetros, etc. Tienes muchos skates y formas de conducir en uno. Los ejes son de 9,5 pulgadas forjados y cortados con CNC. Nos dan muy buena estabilidad y precisión en nuestras maniobras. Monta doble kimping, por lo que configurándolo para el carving, al coger velocidad notaremos una gran estabilidad. El OMV Cavalry viene con 3 tipos de ruedas: las neumáticas de 175 por 50 milímetros all terrain, las neumáticas de 150 por 50 milímetros all terrain o mixtas y las de 97 milímetros 100% urbanas de poliuretano. En esta review os voy a contar mi experiencia respecto de las 2 ruedas neumáticas. Las ruedas neumáticas de 175 por 50 milímetros tienen un grabado muy marcado, sin llegar a ser tacos puros,
pero muy enfocadas a todo tipo de terrenos o all terrain, y que gracias a todo lo que hemos visto hasta ahora está preparado para ir por caminos de tierra, caminos con gravilla, pistas forestales, vías verdes, caminos rurales y un largo etcétera. Se siente estable, muy aplomado y nos permitirá meternos por un sinfín de caminos y terrenos, aunque para ello deberemos ajustar como siempre la velocidad al estado del terreno, así como a nuestro nivel de pilotaje. Es de las mejores conducciones que he tenido con un skate eléctrico por rutas off-road. Por otro lado, este tipo de neumáticos se coge de una forma asombrosa al asfalto, tiene muy buen agarre y nos permite hacer giros muy cerrados, carving agresivo, etc. Estos neumáticos nos amortiguan muchísimo los pequeños adoquines, los baches, las irregularidades, etc., permitiéndonos ir por cualquier tipo de terreno. Se lo come todo. Evidentemente, si queremos ir off-road por plena montaña, ya necesitamos un mountain board o similar. He gozado muchísimo las rutas con este OMV Cavalry por la naturaleza, pero también por asfalto, ya que tenemos un agarre y aplomo impresionante. Las ruedas de 175 mm llevan unas llantas de aluminio talladas con láser, lo que además de dar un aspecto muy top al skate, también lo hace más resistente en terrenos difíciles donde las llantas y rodamientos no sufren tanto. De forma gratuita y como regalo de lanzamiento también recibirás unas ruedas neumáticas de 150 x 50 mm con un grabado también bastante marcado, que también serían una especie de all terrain o mixtas. Estas ruedas de 150 mm a ti te van a llegar sin llantas, ya que son compatibles con las que llevan las ruedas de 175 mm. En mi caso me las enviaron incluidas para poder hacer la review lo más rápido posible. Cuando probé estas ruedas pude comprobar que era otro skate distinto. Noté como el Cavalry tenía todavía más punch y torque, era todavía más ágil y ratonero que con las ruedas de 175 mm, incluso apreté un poco los bushings. Con estas ruedas conseguimos tener un skate eléctrico bastante diferente, por lo que comprándolo ahora obtendrás dos modos de conducción por el precio de uno. Además, utilizando el cupón OSKATER recibes un descuento extra desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Teniendo las ruedas de 175 mm para terrenos de tierra, pistas forestales, etc., estas ruedas las encuentro más enfocadas a entornos urbanos o mixtos, donde podremos enfrentarnos a cualquier tipo de superficie. Aunque parece que tienen un compuesto algo más duro que las de 175 mm, tienen un agarre bestial, incluso en adoquines pequeños o en mal asfalto, se come cualquier bache e incluso también podremos ir por caminos de tierra, caminos con raíces, gravilla, etc. De hecho, tengo algún que otro skate eléctrico con ruedas de 150 mm con menos grabado y van muy bien por estos tipos de terrenos más exigentes. Lo que os puedo asegurar es que la conducción de ambos tamaños de ruedas es extremadamente buena, con potencia, velocidad y todo ello con mucha seguridad y estabilidad. Aunque ambas ruedas tienen muy buen agarre y en un determinado momento podemos ir por sitios muy similares, vivo en una pequeña ciudad, por lo que las carreteras y caminos suelen estar bastante bacheados, con muchos badenes, adoquines, etc. Y tengo muy fácil acceso a pistas forestales y caminos de tierra, por lo que el balón extra de aire que tienen las ruedas de 175 mm me van mejor. Pero quizás si viviera en una ciudad como Valencia, que es donde probé las ruedas de 150 mm, seguramente utilizaría las ruedas de 150 mm. Lo mejor de todo es que ahora no tienes por qué elegir unas u otras ruedas, ya que te van a llegar las dos, mejor dicho, tres tipos de ruedas. Así podrás comprobar por ti mismo cuáles te gustan más según tus preferencias y estilo de conducción. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. Lleva dos motores 63-74 grandes y potentes, soportan hasta una potencia máxima de 3500 vatios cada uno de ellos. Estos son solo números, lo importante es el rendimiento real que tienen estos motores en las rutas. Yo os puedo asegurar que en el modo 3, que es el que suelo utilizar en condiciones normales, tiene una potencia contundente, pero a su vez progresiva, pero es fácil de pilotar gracias a la suavidad de su ESC Hobbywing 9028 modificado para el Cavalry. Si eres principiante te aconsejo que empieces por los modos 1 y 2 y aprendas a dominarlos, porque cuando utilices el modo 3, aunque el ESC Hobbywing es muy suave y progresivo, tiene un gran poder. Con el modo 3 tienes suficiente potencia y velocidad para subir
subir cualquier cuesta que te vayas encontrando en las rutas, incluso cuestas exigentes. Además, si quieres conseguir una conducción agresiva, tanto en el modo 3 como en el modo 4, la vas a encontrar y te podrás ayudar del drop down y cóncavo para conseguirlo. Tiene 4 modos de conducción, cada uno con una aceleración y velocidad máxima. La velocidad máxima ronda los 60 km/h según el peso del piloto y es capaz de subir cuestas de hasta el 40% según el fabricante. Para probar toda su potencia lo llevé a la urbanización de Santa Marina, a una cuesta con rampas del 25%. Con el modo 4 la subió a 36 km/h sin ir a fondo y lo más importante es con la estabilidad y seguridad que podía conducir este Cavalry. Además, si tenía que decelerar por la dificultad de algún tramo en plena cuesta, cuando le daba al acelerador tenía muchísimo punch y torque, estaba vivo. Lo mejor de todo es que estas cuestas las suelo subir con el 100% de batería, pero en esta ocasión las subí con un 50-60% de batería, o sea que el resultado es espectacular. Sin duda es la velocidad más alta conseguida en estas cuestas, con mucha diferencia respecto a todos los skates eléctricos que he probado en el canal, todo ello con un peso de 65-68 kilos. En cuanto a su frenado, es muy bueno y muy progresivo, frena mucho, es muy controlable, aunque me he dado cuenta de que en alguna ocasión el final del frenado es un poco más fuerte. Si tienes tacto con el mando, frenas con la intensidad que quieres, muy suave, o si eres brusco con el mando, la frenada también será algo más brusca y con tendencia a derrapar. No nos olvidemos que estamos ante un skate eléctrico poderoso y tanto su aceleración como su frenada es poderosa. El OMV Cavalry viene con el típico mando de Hobbywing de color negro, lo han personalizado con su logo, tiene 2 botones y la típica rueda para acelerar y frenar. Para encender y apagar el mando apretaremos unos segundos el botón de inicio. Para ponerlo en funcionamiento la primera vez presionaremos el botón que se encuentra en la carcasa o caja de debajo de la tabla. Apretaremos el botón de inicio del mando y a rodar. Luego, cada vez que queramos coger el skate, simplemente deberemos pulsar el botón del mando. No hará falta agacharse cada vez. Para apagarlo, simplemente pulsaremos un par de segundos el botón del mando y así hasta que pasen unos cuantos días sin utilizarlo, que habrá que volver a apretar el botón del ESC y luego el del mando. Para subir el modo de conducción daremos un toque al botón inferior por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha daremos 2 toques al botón inferior. La típica rueda para acelerar y frenar que tiene una sensibilidad y recorrido perfecto. El mando tiene una autonomía brutal y se carga desde el puerto USB-C. El ESC trae de la mano una app para el móvil llamada Tuya Smart, la cual nos permite controlar el Cavalry por completo, desde poner el modo de conducción, encender las luces, ver la batería que tenemos e incluso cambiar el comportamiento del Cavalry, modificando su aceleración, frenada, incluso podremos grabar nuestras rutas. Es una app bastante completa. Como conclusión y resumen, podría decir rápidamente que es el mejor skate eléctrico all-terrain que he probado. Es increíble que una marca tan joven haya hecho un skate eléctrico de tan buena calidad, con muy buenos componentes y acabados, y además ha aportado aire fresco al mercado con su diseño, sus extras como luces, ruedas, asas y todo lo que hemos visto, y con un funcionamiento tan bueno. Es un skate eléctrico bastante grande y con cierto peso, y que gracias a todo ello y a sus ruedas de 175 mm all terrain puedes utilizarlo por terrenos muy exigentes, como hemos visto, y lo hace con una muy buena estabilidad y aplomo, aparte de agarrarse de una forma brutal en asfalto. Pero es que además, gracias a sus ruedas de 150 mm all terrain o mixtas que nos viene como oferta de lanzamiento, hará que un skate eléctrico de cierto tamaño y peso lo puedas pilotar de una forma muy ágil, potente y reactivo, bajando un poco el centro de gravedad. Quizá no es un skate eléctrico para ir de compras al centro un día de rebajas lleno de gente, pero me es muy difícil coger otro skate eléctrico, sea cual sea el trayecto. Lo utilizo para ir al trabajo y para todo. En la descripción del vídeo y en el comentario
comentario fijado te voy a dejar enlace directo a este OMV Cavalry con el cupón descuento OSKATER, así como al OMV Hussar, el último skate eléctrico de la marca, que espero muy pronto poder probarlo. Ahora te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con tu peso con las ruedas de 175 milímetros. Multiplica mi peso, es decir 67, por los kilómetros que he hecho, es decir 50, y el resultado lo divides entre tu peso. Será la autonomía aproximada que vas a poder hacer con tu peso. Para que te hagas una idea, una persona de 85-90 kilos podrá hacer unos 37-40 kilómetros en unas condiciones similares. Comparte este vídeo, dale a me gusta, suscríbete porque se vienen super skates. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!